pertenece a la obra de Cristo. Y mi hermano, yo no sé usted, pero yo veo la vida de Pedro y me veo a mí mismo, ¿sí? Y realmente necesito decirle al Señor, como le dijo en Juan, miren lo que le dijo Pedro al Señor en Juan, capítulo, creo que 21 ya, en el capítulo 21, Juan capítulo 21, verso 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, después de haber llamado a Pedro, Cefas, después de haberlo llamado Simón, usted va a encontrar en los evangelios que un día lo llamó Pedro, pero ahora le vuelve a llamar Simón. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual de Pedro, él había avanzado, daba un paso hacia adelante y 3 pasos hacia atrás. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces. Hoy creo el domingo, Señor, esta semana será mi semana. Esta semana mi mujer se va a enterar lo que soy capaz de hacer, me enseña. Un paso hacia adelante. Salgo desafiado el domingo. Y llega el lunes, ya no tengo ganas de orar. Llega el martes, ya me peleo con el perro, con la mujer, con el gato. Y ya empiezo, en lugar de me peleo en el trabajo, me salen mal las cosas. Y en lugar de permanecer, ni siquiera somos a veces, o yo por lo menos muchas veces me ha pasado, ni siquiera tenía la valentía de permanecer, sino que al contrario retrocedí. Y mi hermano, aquí el Señor le dice a Pedro, le dijo la tercera vez. ¿Cuántas veces le dijo? 3 veces. ¿No le ha dicho usted a su hijo? ¿Cuántas veces te voy a repetir lo mismo? ¿No le ha dicho? ¿Sí? ¿Cuántas veces te tengo que repetir las cosas? Y aquí tenemos a Pedro. Aquí tenemos a Pedro, pero mira hermano, allí mentalmente borre el nombre de Simón y ponga el suyo. Le dijo la tercera vez y ahí pone usted. Yo pondría, para abreviar, pondría JL. Le dijo, tercera vez, José Luis, hijo de Jonás. Le recordó el Señor. ¿Recuerda de dónde? ¿Se acuerda la vida? ¿Conoce la vida de Jonás? ¿Cómo era Jonás? Rebelde como Jonás. Dios le decía a Jonás, ve para allá. ¿Él hacia dónde iba? Todo lo contrario, agarraba por otro lado. ¿No te he dicho que fue para allá? Y ahí Jonás metió en el lío a toda una embarcación, metió en el lío a toda una familia. Y el Señor le va a decir, no para reprocharle, le está diciendo Jonás, Simón, esa es tu naturaleza. De ahí viene la naturaleza rebelde, de la naturaleza terca, de la naturaleza dura. Esto le había pasado al pueblo de Israel. Mira hermano, Simón representa a toda la nación israelita, pero también nos representa a cada uno de nosotros los gentiles. Jesús, Dios le dice en Isaías al pueblo, este pueblo de labios, ¿qué cosa? Me honra, me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Me está diciendo eso, hijo de Jonás, tu corazón es rebelde. Y Dios le va a decir una promesa a 2 profetas, mis hermanos, léanlo. ¿Cuántos quieren saber dónde están estas 2 promesas? ¿Quieren saber dónde están? Está una en el libro de Jeremías y otra en el libro de Ezequiel. Le dijo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón nuevo. O sea, ¿quieren saber dónde está? ¿Cuántos quieren saber la cita? No se la voy a dar, lea todo el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. Lean, porque si no, mi hermano, no nos queda todo servido. Lean el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. Ahí va a encontrar. Dios iba a quitar el corazón de piedra. Y te pregunta el Señor a ti y a mí, ¿me amas? ¿Qué diría usted hoy? El Señor lo mira a los ojos, lo pone delante de usted y le dice, y usted sabe que el Señor lo conoce todo. Lo conoce todo de usted.
y el Señor le pregunta, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? No había entendido Pedro todavía. Los primeros, ¿me amas? Y hoy el Señor te mira y quizás esa pregunta, quizás cause tristeza, porque esa pregunta tiene que ver con confrontar nuestra vida. Tiene que ver con que al Señor no le podemos mentir. Y Pedro se da cuenta y le dice, tú sabes, Señor, que quisiera amarte de otra manera de la que te amo, pero solo tengo fuerza para amarte de esta manera. Soy débil, soy terco, tengo esta naturaleza. Yo, Señor, en lugar de hacer las paces, le corto la cabeza a la gente. Ando hiriendo a uno y a otros. Pero el Señor le respondió, perdón. Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, ¿qué cosa? ¿Qué le dice? Apacienta mis ovejas. Hablando de lo que se iba a convertir Pedro. Mi hermano, Dios no está mirando tu pasado, ni a Dios le condiciona tu presente. Y quizás esta sea una palabra para alguien. Dios no está mirando tu pasado para condenarte, ni a Dios le condiciona tu presente. Para los que apunten. A Dios no va a usar tu pasado para condenarte, ni tampoco lo condiciona tu presente. Pedro era de una manera cuando Dios está hablando, pero el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Esa es una profecía. Esta pequeña frase que aparece allí, apacienta mis ovejas, es una profecía para un hombre y una mujer que luchan por conocer a Dios. Lo que hoy tú eres no será siempre. Lo que hoy tú eres y lo que yo hoy soy no será siempre. Porque Dios, la obra de Dios va de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y mi hermano, Dios elige a este hombre. Dios elige a este hombre para liderar uno de los grandes movimientos del mover del Espíritu Santo. Pedro se va a convertir en alguien que Dios va a usar. Porque mi hermano, a Dios no le detiene tu limitación y mi limitación. A Dios no le detiene. A Dios no le asusta tu vida ni mi vida. A Dios no le sorprende. A Dios no le amarga tu vida ni mi vida. Y a Dios, mi hermano, no lo detienen nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Él es poderoso para transformar nuestra vida y llevarnos cada día a un crecimiento y a un mover mayor del que hoy tenemos. Lo que tú eres ahora, mañana no lo serás, porque la obra del Señor en tu vida irá en avance. Es como el día que amanece y va primero la aurora y luego ya comienza el amanecer y comienza luego ya a establecerse el día. Hasta que el día sea completo en tu vida. Hasta que el día en tu vida y en mi vida se complete. Cuando llegue el punto final, Dios, mi hermano, estará satisfecho de haber hecho lo que Él planeó para tu vida y para mi vida. Cuando lea la palabra del Señor en Génesis, usted va a encontrar que dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios quedó satisfecho. Y la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, mi hermano, no llegará el último día a nuestra vida y dirá Dios, no me quedó bien esta obra. Me parece que fallé. No, mi hermano. Dios no es un Dios que padece frustración. La obra perfecta de Dios se llevará a cabo en aquellos que han respondido con diligencia al llamado del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Así que vamos a ir al libro de Pedro. Vamos a comenzar
con el libro de Don Pedrito. Dice la palabra del Señor, ya lo hemos leído la semana pasada. ¿Cuántos minutos tardamos en leerlo? 20. No llegó a 20, ¿no? 20 minutos. Se puede en 20 minutos. Puede leer el libro de Pedro, si no lo ha leído. ¿Sí? Y el segundo libro es más corto todavía, ¿no? Me parece que son tres capítulos, ¿no? Sí, todavía más rápido lo puede leer. En 20 minutos puede leer Segunda de Pedro y Judas, porque Judas también, y hasta Filemón. También puede leer las tres juntas, ¿sí? En 20 minutos. ¿Puede sacar 20 minutos para el Señor por día? Amén, claro que puede. Claro que puede. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:1. Vamos a ir para los que van apuntando, ¿sí? Será también un curso que daremos también en el discipulado, y ya lo daremos por escrito para tenerlo también, para tener todo el esquema de la carta. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y ¿en dónde? En Bitinia. Dice el versículo: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados, a los de la dispersión. ¿Dónde estaba esa gente? Estaban en el Ponto, estaban en Galacia, Capadocia y ¿en dónde? En Asia y Bitinia. ¿Sí? La palabra que el apóstol va a elegir, la palabra que el apóstol va a usar allí, estas provincias que nosotros estamos viendo allí, son provincias que aparecen en el libro de los Hechos. Vamos a ir allí al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se preguntan. ¿Saben el contexto ustedes ya, verdad? Había sido derramado el Espíritu Santo y ahora esta gente estaba hablando en otras lenguas. Y eran lenguas que eran reconocidas por los que estaban alrededor. Estaban los 120 reunidos, el Espíritu Santo derramado, y aquellos que están allí ahora comienzan a hablar en nuevas lenguas. Y esas nuevas lenguas eran reconocidas por los que pasaban alrededor del templo, por los que pasaban alrededor, del aposento alto. Y ellos preguntando, dicen: ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí aparecen partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, ¿en dónde más? En Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirenes, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando Pedro le está escribiendo, cuando Pedro dice a Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto,
eran porque él estaba escribiendo a gente que había estado allí en el avivamiento en Jerusalén. Eran gente conocida. Pedro le va a escribir a gente conocida. Diga conmigo, Dios conoce a los suyos. Y esa es una frase que usted debe apuntar. Si apunta, apúntese esa frase, mi hermano. Porque esto tiene que quedar grabado aquí. Tiene que quedar bien grabado aquí. Dios conoce a los suyos. Dios los conoce. Usted puede decir, sí, ayúdale, Mili, por favor. Sí, la Mili le va a calmar, tranquila, hermano. No pasa nada, no pasa nada, tranquila. Ella te va a ayudar. Mi hermano, quiero que preste atención, mi hermano, a esto. El Señor conoce bien a su pueblo. Una mujer declaró en los Estados Unidos que ella creía conocer a su hijo. Cuando vinieron a buscar los del FBI, ella declaró que ella conocía a su hijo y que los cargos de los que se le acusaba a su hijo no podían ser reales porque ella conocía bien a su hijo. Este joven había sido parte de un grupo que había planeado una matanza en un colegio, junto con otros chicos. Y los investigadores comenzaron a ver los ordenadores de varias personas que encontraron y llegaron y encontraron un enlace que los llevaba porque ustedes saben que nuestro ordenador, si el ordenador está conectado a la red, eso tiene una dirección, se llama la dirección IP. Y si la policía y de criminalista digital, ellos quieren averiguar y quieren saber quién ha estado conectado a ese ordenador, pueden saberlo. Nosotros no lo sabemos, pero ellos sí pueden saberlo. Y la policía llegó a la casa de aquel joven y vinieron a buscar y le preguntaron a la mujer dónde estaba su hijo. Este hijo estaba allí dentro de la casa y le dijeron: se lo acusa de tal y tal cosa, de conspiración y de participación terrorista. Y ella dijo: no puede ser, yo conozco a mi hijo. Y en realidad se comprobó que su hijo participaba activamente en las redes sociales, favoreciendo todo lo que era el atentado contra la libertad, contra la democracia en los Estados Unidos. Mis hermanos, usted cree quizás, o quizás usted piensa que conoce a su esposo o a su esposa o a sus hijos, pero en realidad ese atributo solo es de Dios. Solo es de Dios. Aquello que usted dice: yo pondría las manos en el fuego por mi esposo. Por mi esposo, yo pondría las manos en el fuego por el pastor. Ni por mí mismo, mi hermano. Pondría la mano en el fuego. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué hombre? ¿A qué hombre se refiere? A nosotros mismos. Solo Dios es confiable. Ahora usted dice: todo hay que estar sospechando. No, mi hermano, estoy diciendo que la verdad absoluta en cuanto a confiabilidad solamente le pertenece a Dios. Las demás personas podemos ser confiables en muchas áreas. De hecho, hay mucha gente que es confiable aquí sentada en medio de nosotros en esta noche. Pero la absoluta confiabilidad se la lleva solamente Dios. Y dice la palabra del Señor que Él conoce, y el apóstol le va a escribir a estas personas, a los expatriados del Ponto, que quizás se sentían olvidados. Y aunque Pedro le estaba escribiendo a los expatriados de estas 5 provincias por la invasión que había sufrido toda la región hacía unos 800 años antes, Pedro también se dirige a los judíos radicados de la tierra, radicados en tierras extranjeras. Y también aquí acabamos de leer en el libro de los Hechos que capítulo 10
capítulo 2, verso 10, que allí en la dispersión había judíos y prosélitos, o sea, personas que habían abrazado la religión judía. Cuando usted vea que dice allí prosélitos, son personas que se habían convertido al judaísmo. ¿Sí? Para el que no lo sabía, ahí tiene una información adicional. Prosélitos era alguien que había abrazado, mi hermano, no era judío, pero practicaba el judaísmo. Porque una cosa es ser judío y otra cosa es practicar la religión judía. Y aquí tenemos a judíos y a prosélitos. Judíos que eran judíos porque eran de nacimiento y los otros porque habían abrazado el judaísmo. Y el apóstol Pedro, en su libro, allí, él le va a escribir allí a esta gente. Verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, la palabra aquí que el apóstol usa también significa escogidos. ¿Según qué cosa? ¿Según qué Dios escogió? La presciencia. ¿Qué significa presciencia? El anticipado conocimiento de Dios. Elegido según la presciencia. O sea, Dios te eligió a ti antes de conocerte. Antes de dar a conocer su nombre a tu vida, el Señor ya te conocía. Y Él te eligió. Tú no conoces. Mira, hermano, nosotros comencé a conocer al Señor, esa es la forma correcta de decirlo, comencé a conocer al Señor un 3 de octubre del año 1988. Porque soy del siglo pasado, como algunos de ustedes también son del siglo pasado, aunque no quieran decirlo. ¿Sí? Tenía una abuela que había nacido en el 1903. Yo decía, es re vieja la abuelita. Así decimos los argentinos. Y ahora yo veo que yo también estoy entrando en la categoría de re viejito. Pero, mi hermano, yo comencé a conocer al Señor porque Él se manifestó, pero Él me conocía antes de la fundación del mundo. Y esto no lo dice solamente Pedro, sino que lo va a decir ¿quién? El apóstol Pablo. ¿En dónde? En Efesios capítulo 1. Veámoslo allí. En Efesios capítulo 1. Exactamente, mi hermano. Dice Efesios verso 4. 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese formado, tú y yo estábamos en los planes de Dios. ¿Cómo Dios ahora entonces, que ya tú has llegado a existencia y yo he llegado a existencia, cómo también Dios nos va a obrar en nuestra vida? ¿Por qué, hermanos? Despójese de esa mente analfabeta en cuanto a los recursos de Dios. No, Dios me escogió, yo fui escogido. Dios sabía que yo en el año 1988, el 3 de octubre, iba a llegar a una campaña y que alguien iba a estar predicando, el pastor Tito Gómez, creo que se llamaba. Creo que así le decíamos, el evangelista iba a hablar del Señor y el Señor me iba a dar la oportunidad de creer. Y yo iba a responder positivamente al Evangelio. El Señor conocía ese día. Y en ese día el Señor iba a comenzar a manifestar su gracia
y su manifestación en la salvación. Pero ese día para Dios es el 3 de octubre, o ese 6 de mayo, o 27 de abril, el día en que tú hayas conocido al Señor, hayas comenzado a conocer al Señor. A Dios no le agarró de sorpresa, porque Dios ya conocía antes, en la eternidad, Dios ya conocía ese día. Y te eligió. Y dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. En Cristo te escogió. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos, o sea, limpios y sin manchas delante de Él. Así que mire, mi hermano, y ahora volviendo a nuestro amigo Pedro, volviendo a nuestro amigo Pedrito allí en el capítulo 1, dice, elegido según la presciencia. Elegidos sencillamente quiere decir escogidos. Dios Padre nos ha elegido para sí mismos. Sin embargo, su elección está determinada por su anticipado conocimiento. Dios sabía de antemano, mucho antes de nuestro nacimiento, qué clase de personas seríamos y cómo responderíamos a Él. Cuando Dios ve que un corazón va a responderle bien, Él elige y escoge a esa persona. Personas que aún no han nacido, personas que todavía no han llegado a existencia, Dios conoce su futuro y Él sabe si van a responder bien o mal a ese llamado, y Dios los escoge. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 28. Verso 29. Porque a los que antes conoció, aquí está nuevamente, porque a los que antes conoció, también los predeterminó. Busque en su casa qué significa predeterminación. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa predestinación? Él te destinó antes. Él hizo el movimiento antes. ¿No ha oído esa famosa frase cuando los padres nos enfadamos? Te pareces a tu madre, has sacado el carácter de tu madre, has sacado el carácter de tu padre. Sin darnos cuenta muchas veces, hermano, estamos maldiciendo a nuestros hijos o a nuestros familiares. Porque, mi hermano, según lo que yo veo aquí, Dios escogió a los creyentes para hacerlo no a la imagen de Adán, sino a la imagen de Cristo. Tenga cuidado, Tenga cuidado, porque con sus dichos usted puede estar maldiciendo a quien Dios ya bendijo antes de la fundación del mundo. Tenga cuidado cuando habla con un hermano, con una hermana, tenga mucho cuidado, sea delicado. Cuando habla con su esposa, con sus familiares, seamos cuidadosos, hermano, porque esa persona fue escogida, dice la palabra del Señor, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme. ¿Qué significa conforme? Con la forma de conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo no fuimos llamados para ser felices, fuimos llamados para ser perfectos como Cristo es perfecto. Así que no ande buscando la felicidad. La felicidad vendrá cuando yo entiendo de que Dios
me está moldeando y llevando a ser como Jesús. Cuando yo encuentro en Cristo identidad, cuando yo me doy cuenta de que Dios está tratando conmigo y que está formando en mí, soy como una roca, una piedra dura, pero Él está golpeando. ¿Ha visto un escultor? ¿Ha visto? Estos días estuve viendo a un alfarero mexicano, un hombre mayor, de un pedazo de barro. Y entonces ya vi el barro preparado, pero después se me dio por buscar a ver cómo hacía con el barro. Y se iba a la orilla del arroyo y camina por el camino, va caminando y va con un palo, va moviendo toda la costra de arriba del barro, y de repente él encuentra el color de la arcilla que necesita. Y ahí comienza a cavar. Y saca un buen trozo de lo que puede llevar, se lo pone en la canasta y lo lleva. Y lo lleva a la casa y lo comienza a golpear. Y comienza a sacar todas las piedritas. Comienza a sacar todas las piedras y saca todas las piedras y la va tirando, la va sacando, hasta que el barro queda bien limpito. Y una vez que está bien limpito, lo amasa y hace toda una bola y comienza a sacar pedazos. Y hace unos pedazos así de grandes como de 1 kilo de barro, lo que él puede moldear. Y una vez que ya lo tiene, ya mojado y apartado, lo cubre toda con un plástico y le pone telas y ahí para que mantengan la humedad. Y va sacando de a uno, de a trozos, de aquellos trozos que ha hecho, los va sacando y los pone en la rueda. Los pone en la rueda y ahí comienza el alfarero a trabajar. Y así somos, mis hermanos, fuimos llamados por el Evangelio a ser moldeados por el Señor. Y espero, mi hermano, que usted pueda prestar atención de la misma manera que usted presta atención cuando está trabajando en su trabajo a lo que la palabra de Dios dice. Porque muchos de ustedes, algunos de nosotros nos estamos perdiendo, mi hermano. Estamos bien atentos para otras, pero aquí estamos luchando por absorber algo. Mi hermano, luche por lo que Dios tiene para usted, porque en esta escritura hay verdades, mis hermanos, que están dirigiendo nuestros pasos hacia la obra perfecta del Señor. Así que en esta hora ya había unos 3 minutos más, 4 minutos y vamos a terminar. Pero la palabra del Señor quiere mostrarnos hoy, mi hermano, según el versículo 2 de Pedro, que Él nos escogió según su anticipado conocimiento en santificación del Espíritu. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué? Para obedecer. ¿Para qué me escogió Dios? Para obedecer. Dios no me escogió para ser feliz. Lamento decirle que no. Dios no lo escogió para prosperar. Lamento decirle que no. Dios no lo escogió para que usted ande viviendo en un jardín de rosas. No. Dios lo escogió ¿para qué? Para obedecer. Y por causa de la obediencia vienen las demás cosas, no al revés. No busque la bendición sin haber buscado primero la fuerza para obedecer. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, que Él nos eligió y nos consagró. El apóstol Pedro dice que estamos santificados, consagrados y apartados por el Espíritu Santo. La santificación en Dios, escuche, la santificación en Dios es automática, pero la santificación en nosotros es progresiva. La palabra del Señor dice, ponme Romanos 5.1 y luego Romanos 8.1. Dice la palabra del Señor, mire, prestemos atención a eso. Qué rapidez, miren, qué bien. Justificados pues por la fe, ¿qué cosa? Tenemos. A ver, no, yo creo que aquí estaba algo mal en el escritor. Yo creo que según nuestra percepción, porque ahora está la famosa frase esta, ¿no? Yo me apercibo de esta manera. Según nuestra percepción o según nuestra carnalidad, diría, justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero no dice así. ¿Cómo dice? Tenemos. ¿Qué tiempo es ese? Presente. Ahora. Ahora. Usted va mañana a leer ese versículo y dirá lo mismo. Y va al pasado y va a leer lo mismo. Y va dentro de una semana y va a decir lo mismo. Tenemos. Tenemos. Dios, mi hermano, nos llamó a tener paz. Y eso lo tiene que aplicar a cada día. Hoy viene el problema y ya se nos fue, Dios desapareció y nos agarró el problema y viene la desesperación, viene un diagnóstico, viene un problema en la familia, viene una situación. A mí me ha caído una multa ahora, bueno, 2 multas me han caído. Por aparcar mal allí. Ahora, mi hermano, ¿voy a perder la paz? No, voy a asumir que le he errado yo. Tengo que asumir, hermano, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a Dios cuando por su propia culpa a usted le va mal. No, porque si hago las cosas bien y las hago en obediencia, mi hermano, las cosas me irán bien. Pero yo debo tener paz para con Dios. Debo asumir y decir al Señor, me equivoqué, aparqué en el lugar equivocado, pagaré la multa. Mire cómo es el diablo astuto, mi hermano. Mire cómo el diablo es astuto. Me cae el papelito. Había estado aparcando, estaba en la casa de esta gente americana que trabajo. Toda la zona ha estado durante un montón de años libre de parking. Y ahora se ve que no han avisado ni nada y han activado ya nuevamente. Así que yo me fui confiado y estuve trabajando allí. Me apareció un papelito. Llego, ya había pasado el presupuesto, ya había pasado lo que tenía que cobrar. Entonces, cuando agarro el papelito, enseguida el diablo me dice a mi mente, ¿te das cuenta que diezmar y ofrendar no sirve de nada? Enseguida el diablo, lanza el dardo. Y enseguida tengo que responder en mi mente y contestarle a mi conciencia y a mi propia carne, decirle, esto no es culpa de Dios, esto es culpa mía. Porque yo tendría que haber preguntado y haber prestado más atención. Y a veces, hermanos, le atribuimos cosas al enemigo o a Dios cuando nosotros somos responsables. Amén. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, que el apóstol Pedro dice, elegido según el anticipado conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Quiero terminar esto. El propósito de Dios al elegirnos, apartarnos y rociarnos con su sangre es hacernos personas obedientes. Para los que escriben, el propósito de Dios al elegirnos, apartarnos y rociarnos con su sangre es hacernos personas obedientes. No, a mí usted no me va a decir, pastor, lo que yo tengo que hacer. Mi esposo, él con sus cosas y yo con las mías. Él con su cuenta, con su dinerito y yo con el mío. No, mi hermano. Dios dice, para esto es para los matrimonios. El que se une a su mujer, ¿qué? ¿Una qué? No se haga que usted lo sabe. Una sola carne. Una sola cuenta. Una sola deuda. Un solo camino, una sola meta. No, él va para un lado y yo voy para otro. No, mi hermano, así no funciona. Fuimos llamados a ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Así que el propósito de Dios al apartarnos, al rociarnos con su sangre, al elegirnos, apartarnos y rociarnos con su sangre, es hacernos personas obedientes. La meta que tenemos que cumplir es un plan diseñado por Dios para hacernos conforme a su imagen. ¿Se acuerdan en el principio? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra constante obediencia a la verdad nos conducirá a la plena madurez
y al amor fraternal no fingido. Pedro en sus últimos años había alcanzado esta condición. El propósito de Dios, mi hermano, a través del Evangelio, es formar la imagen de su Hijo en nosotros. Amén. Así que en esta hora simplemente hagamos una oración corta. Al buen entendedor, pocas palabras. Dios te llamó para forjar en ti. Dios me llamó a mí para forjar en mí la imagen del Señor Jesucristo. El varón perfecto, la mujer perfecta. Amén. ¿Quiere la mujer perfecta? ¿Cuántos quieren la mujer perfecta? ¿Cuántas mujeres quieren el varón perfecto? Amén. Entonces ore por su compañero para que Dios lo trate. Ore por su compañera para que Dios lo trate. Para que Dios trate con él y con ella para hacer un varón perfecto. Mis hermanos, a partir del día lunes ya comenzaremos intercesión en la mañana. ¿Amén? Comenzaremos con la intercesión en la mañana y teníamos otro anuncio más, creo. Sí, mañana, el domingo hablaremos sobre eso.